Hola, hola a todos. Estamos en el segundo episodio de este pequeño podcast que hemos llamado Nuestro Teatro, que pues habla de las obras que estamos trabajando en Apeiron Teatro, un poco con la intención de que pues quien tenga la oportunidad de ver este video se entere un poco de qué es lo que está detrás de, pues no iba a decir detrás de cámaras, pero puedo decir detrás de la cuarta pared, detrás de la cuarta pared sobre cómo hacemos el teatro y bueno, también por supuesto con la intención pues de hacernos un comercial, ¿no? De que vaya usted al teatro, de que se dé su vuelta por allá. En esta ocasión está con nosotros Francisco Javier Rodríguez, que es además de ser el productor de nuestra compañía, Apeiron Teatro, es también el personaje de Simón, Pedro ante Simón. Pedro ante Simón, al revés, ¿verdad? Pedro ante Simón, así iba a decir Simón, pero dije, no, antes no era Pedro, más bien acabó siendo Pedro. Pedro ante Simón en la obra Y habitó entre nosotros, es un texto de Fernando Martínez Monroy, con la dirección de Esteban Montes, que en este momento continúa en temporada en el Foro Shakespeare, en el Espacio Urgente 2 del Foro Shakespeare, los días martes a las 8:30. Francisco Javier, señor productor, eh, Maestro, a sus no, órdenes. usted y yo nos tratamos con mucho protocolo, ¿verdad? O debe de ser, maestro. Muy de usted, muy elegantes, muy finos, muy bien conducidos en nuestro lenguaje. Entonces, bueno, que no le saque de quicio al público nuestra formalidad. Desde hace años nos tratamos de esta manera, maestro, efectivamente. Al menos desde hace 25, que son los que yo llevo de los 27 de la compañía Peyron Teatro. 25 años ya como productor, que son los mismos tuyos, si no me equivoco, como músico residente. Más o menos, tú llegaste como 15 días antes que yo, Ah, este, fíjate. porque pues tú llegaste para producir bueno, pues la escenografía del primer montaje de la obra, Electra de Sófocles. Así es, Entonces, tú llegaste antes del estreno de la compañía en escena. Yo así es. llegué para la segunda temporada que tuvo la obra se estrenó en el Foro Antonio López Mancera del Centro Nacional de las Artes. Yo la vi ahí, yo ahí conocí el ¿Cierto? trabajo, ahí conocí al maestro, conocí a la compañía y yo me integré a la segunda temporada que fue en el Foro de las Artes, cuando el Foro de las Artes estaba empezando actividades, este foro que está por allá por la biblioteca del Centro Nacional de las Artes, y hasta ese momento me integré yo. Entonces usted me gana, usted es mayor que yo. Me tienes que hablar de usted, entonces. Es correcto que nos hablemos de esta manera, aunque Es sea correcto. 15 días. Exacto. Oye, pues para entrar un poquito en materia, Pedro ante Simón, ¿no? Para quien no haya visto la obra, bueno, pues habitó entre nosotros, son personajes que convivieron con Jesucristo y que tuvieron alguna modificación, algún cambio, algún cuestionamiento en su vida a partir de este encuentro. Y bueno, pues Pedro no es la excepción. ¿Qué le pasa a este pobre hombre? Cuéntanos. Este hombre le pasaron un montón de cosas en su contacto con Jesús y, y están contadas por parte del maestro Martínez Monroy en el texto de manera muy simpática. ¿Por qué digo simpática? Porque alguien me dirá, Pedro, puede decirse de Pedro que negó 3 veces al Señor. Y sí, eso es lo que nos dicen los textos, que negó al Señor, que le cortó una oreja a un hombre, etcétera. Todo eso ocurrió según los textos, pero este hombre lo está contando de una manera
jocosa y voy a explicar por qué. Porque él ya entendió el mensaje de Jesús. Entonces, una vez que él lo entiende, él dice en el texto, me ha otorgado el perdón cuando te vi. Él ya se perdonó. O sea, pasaron cosas y ¿sabes qué? Yo ya me perdoné, ya está. Lo que no se vale es estar viviendo con todas esas cosas que uno hizo como una losa. Claro, reconocerlas, saber qué fue, aprender de ellas, pero no seguirlas cargando, liberarse. Y este es un hombre, un personaje al que vemos en este momento de su vida liberado, y liberado porque entendió el mensaje. Oye, a ver, mira, me desatas una pregunta ahí al A respecto, ver, maestro. porque este liberarse pues que llamáramos de una culpa, ¿no? Seguramente Sí, lo que podríamos sí, deducir es que este hombre muy fácilmente tendría razones para sentirse culpable por algunas acciones que hizo, como negar a Jesús, como atacar por ahí hombres. Es un poquito atrabancado, ¿no? sí. Él dice, Es, soy vehemente, o sea, es, soy exacto. impulsivo. Pero esto que estás diciendo, ok, me perdono a mí mismo y no me siento culpable, se parece mucho al actual dejar ir. En parte sí, en parte sí. Ajá. Yo no sé si es tan como el dejar ir, pero a fin de cuentas eh, esto ya lo hice, no puedo borrarlo, pero lo que puedo hacer es aprender de ello. Disculparme, si puedo disculparme en donde corresponda, sí. Resarcir el daño donde corresponda, sí. Si te fijas, estoy hablando casi como de los 12 pasos, porque hay dos de los pasos que hablan de eso, de disculparse y resarcir el daño. Exacto. Pero a lo que me refiero es, viene uno cargando algo y si ese algo es la culpa, mira, libérate de la culpa. El pasado es el pasado, solamente tienes el hoy. Hay un futuro, según la religión o la creencia de cada quien, hay un futuro y se puede vivir de esa manera, de acuerdo a la creencia personal. Pero lo importante es, no vengas cargando cosas que ya no puedes modificar. Eso ya pasó. Aprende de ello. Claro, claro que tenemos que aprender de ello y déjalo ir, suéltalo. En en algunas filosofías, en algunas creencias, basta con escribir las cosas que uno hizo, de las cuales tiene culpa, se arrepiente, etcétera, en un acto de contrición y quemarlo y dejarlo ir. Fíjate qué bonito, por ejemplo, en la obra de Elena Garro, en El Ujú, Árbol, donde ujú. es, vete al árbol que está allá, abrázalo y dile lo que tú traes y se lo dejas al árbol. El árbol de alguna manera, si te fijas, porque tiene las raíces, digo, estoy diciendo una obviedad, tiene las raíces hacia la tierra, te está sirviendo para, en términos eléctricos, hacer tierra, descargar a la tierra y tú poder seguir. Pero ojo, seguir sin la culpa, hay que seguir con el conocimiento. Este hombre, Pedro antes Simón, en la obra de Fernando, es un hombre sabio, es un hombre que ya se permite, es un hombre al que vemos reír, es un hombre que está libre de culpas, es un hombre que dice, soy vehemente, soy impulsivo, así soy, me acepto como soy. Esto fue lo que hizo que me seleccionaras, por esto me escogiste. Más adelante, en otro texto bíblico que no está mencionado en la obra, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo dice, de hecho, uno de los cuatro evangelios, creo que es solo uno. En cualquier caso, en cualquier caso, ya acepté quién soy y vivo con eso. Esto cuesta mucho trabajo. Entonces, que este hombre lo haya aceptado, por eso lo vemos tan contento, porque sabes que yo ya estoy libre y estoy. A veces hemos oído a gente que dice, yo ya estoy más allá del bien y del mal. Suelen ser la gente más como de mi edad.
que dicen, yo ya estoy más allá del bien y del mal. Pues yo no sé si uno llega a estar en algún momento de su vida más allá del bien y del mal, pero lo que sí es que uno tiene que estar más allá de la culpa entendida como algo que arrastras y que no te deja avanzar. Dice otro de los personajes en la obra, dice que las preguntas no contestadas son como piedras al cuello. Dice uno, ir cargado de piedras al cuello. Yo hace rato decía lo de las losas. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? Y este hombre, incluso en su corporalidad, de acuerdo a la dirección del maestro Esteban Montes y lo que me aceptó que yo propusiera, el hombre es muy ligero. El hombre es ligero. No se trata de que sea un anciano, porque es un hombre viejo, pero es un hombre que es capaz de moverse, de brincar, está brincando y todo el rato se está riendo. No porque no haya, no porque olvidó lo que vivió, sino porque lo entendió. Exacto. Es que creo que ahí está probablemente la diferencia más importante entre este dejar ir moderno y esto que está planteando el personaje, ¿no? No es lo mismo soltar la responsabilidad de lo que uno hizo Claro, claro. a soltar la culpa que uno Sí, podría sentir por lo que uno hizo, ¿no? La culpa efectivamente se vuelve una carga, se vuelve un lastre y una dificultad para cosas. En sí, cambio, aprender al respecto, ¿no? Aceptar, pues, lo que uno ya hizo, aceptar seguramente las consecuencias, porque también las habrá, sí. ¿no? Las consecuencias negativas. Hablabas hace un momento de los 12 pasos, ¿no? Es un poco parte de lo que hay que aprender a aceptar. Acepta que a lo mejor sí hiciste daño a ciertas personas y que ciertas personas prefieren ya no estar cerca de ti por el daño que en algún momento hiciste. Y Y hay que hay que aceptar. aceptar, Claro, y hay es que aceptar. aceptar y hacerse responsable. Vaya, la vida no es no tomar decisiones. Quiero decir, no tomar decisiones por temor a herir a alguien. Dije mal, no es herir a alguien, a causar incomodidades. Eso no es la vida. La vida es tomar decisiones y hacerse responsable de las decisiones. Hombre, las decisiones habrá que tomarlas en la medida de lo posible con la cabeza, pero también con el corazón. ¿De qué lado está el corazón? Del corazón. Así, depende de cómo esté la cámara, si volteada, ¿no? Exacto, es lo que estaba viendo. Dije yo, ay, creo que mi cámara está virada. Bueno, en cualquier caso, las decisiones que se toman implican responsabilidad de lo que uno decidió. Y esa responsabilidad implica hacerse cargo de las decisiones y sus efectos, de las causas y de los efectos. Pero eso no hay que vivirlo con culpa. Es Ajá. muy bonito el montaje porque el montaje habla de todo un camino y el camino es un camino universal, me atreveré a decir, pero está ejemplificado a partir de varios personajes. El primer personaje es un Poncio Pilatos que vive el encuentro con Jesús con culpa. Él lo vive con culpa. Luego un José de Arimatea, que bueno, en realidad es José de Arimatea junto con el joven, el rico heredero, Ujú. que tiene también esta culpa, pero quiero entenderlo, pero no quiero hacerlo desde mi posición, pero no quiero moverme. Luego viene Magdalena, que es un personaje muy conocido, es un texto riquísimo el que escribió Fernando para María Magdalena y que está en la transición de lo entendí, no lo entendí, lo estoy terminando de entender. Pedro, en cambio, ya lo entendió. Entonces podríamos pensar que se pasa de la culpa a la asunción de los actos y en consecuencia al perdón, y el perdón no tiene que venir de una instancia externa. El perdón es personal. El perdón es personal. En el entendido, insisto, de que las responsabilidades están. El perdón y la responsabilidad son dos cosas diferentes. Claro, sí, eso se vuelve muy importante. El perdón como una capacidad que yo tengo
de liberarme de esta carga que venimos hablando, ¿no? De esta Sí. culpa, pero no perdón a mí mismo como me acepto como soy y ya hice y así soy y la queso, ¿no? Bueno, exacto. Bueno, es que también actualmente dice uno, pues yo soy así, ya el que quiera y el que no, pues ya sabe, ¿no? Háganle como quieran, con tronido de Exacto, dedos. Eh, exacto. bueno, pero esa es una actitud un poco más cínica. No es solo que te aceptes, sino que casi estás poniendo en aviso a los demás de que no eres capaz de controlar tus propias decisiones. Y dice uno, claro, yo no me gustaría estar junto a una persona que dice, yo soy así, pues qué bueno que eres así, pero y qué no hay un camino de aprendizaje en la vida? Cada quien vive la vida como quiere, como puede, como buenamente decide. Sin embargo, yo creo que parte de la vida es aprender. Y bueno, y algunas veces desaprender, porque también Ujú, hay algunas cosas que más nos vale que las desaprendamos. Pero, sí, dice otro de los personajes en la obra, sé que algunas cosas que me enseñaron no son ciertas. ajá, Es decir, hay que identificarlas. Y aquellas cosas que te enseñaron y que sabes que no son ciertas, déjalas, pero es una decisión y eso implica aprender otras. Entonces, si la vida es un camino de aprendizaje, solamente, es como yo lo veo, solamente teniendo espacio para ese aprendizaje, es que vas a aprender las otras cosas. Y ahí digo, aprender con H, ujú, aprender de tomarlas, de hacerlas tuyas. Y ese hacerlas tuyas pasa por un proceso de libérate de lo que no te sirve. Pero es que es hasta una cosa orgánica. El cuerpo naturalmente se deshace, hasta había una marca de agua que decía eso, ¿no? De libérate de lo que tu cuerpo no necesita. Pues lo exacto. mismo, así como el cuerpo se deshace de lo que no necesita, hay que deshacerse de lo que uno no necesita psicológicamente y espiritualmente. Y en la mente y en el espíritu de cada quien no bastan cosas ajenas, es uno mismo. Es uno mismo el que tiene que caminar ese camino. Ahí hay otra característica que se vuelve muy importante, ¿no? Cuál es la diferencia? ¿Cómo es la diferencia entre lo que sí tengo que dejar ir, lo que venimos hablando, lo que no me sirve, etcétera, y aquello que me parece conflictivo de mí, pero que sí soy yo, Ah, ¿no? Es no, lo que decíamos hace un momento, un poquito en broma, que yo te decía que estar un poco atrabancado, tú dices, soy demente, ¿no? El personaje más bien es demente, ¿no? Esa dicotomía, ¿no? pero es que en realidad esa dicotomía siempre existe. Primero, yo creo que siempre existe, pero también pasa por un proceso de sinceridad, de sinceridad. Voy a citar a un autor que no es teatral, pero que es un autor que yo quiero mucho, que es el novelista americano Stephen King. Stephen Ujú, King, en uno de sus libros más conocidos, que es It, la del ajá, payaso, como todos conocen, dice exacto. en esa novela, nunca mentimos tan bien como cuando nos mentimos a nosotros mismos. Entonces, lo primero es hacer un ejercicio en donde nos digamos la verdad. Y ahí no hay que usar eufemismos. Es que soy un poco impulsivo. No, amigo, eres atrabancado. Eres atrabancado. Dice Pedro ante Simón, a veces, cuando pienso las cosas, ya es demasiado tarde. Ya las dije. Es decir, este es un hombre que normalmente no piensa las cosas, se deja llevar por el impulso. Entonces, primeramente, no le llamemos a las cosas por eufemismos. Una vez que ya vi eso, entonces ya puedo yo decir claramente desde mi posición, desde mi centro, y el centro de cada quien es diferente, cambia. Es decir, Ujú, el tuyo, el mío, el de la persona de junto. Desde ese centro, uno puede decir, esto no,
esto lo cambio, de esto me tengo que deshacer. Esto es una costumbre o es un aprendizaje o es algo que me daña. Y si me daña, me tengo que deshacer de él. Pero empezar por llamar a las cosas por su nombre y no Claro. nos sabemos los nombres de las cosas. Hay también otra obra, ¿no? Figuraciones, que también Mm. hicimos en Apeirón Teatro hace muchos años. El personaje Saraí dice una frase que tiene que ver con esto, ¿no? Así de, todos los sucesos tienen dos caras, ¿no? Sí. Y creo que tiene que ver un poquito con esto. Ser atrabancado o vehemente son las dos caras de la misma moneda. ¿De qué me tengo que deshacer? Probablemente de mi impulso atrabancado de reaccionar a la primera sin pensarlo. Pero es verdad que ese ímpetu, que ese impulso es, puede ser visto, puede ser habitado desde una posición útil, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Desde algunas, por ejemplo, desde algunos test de personalidad psicológicos, uno ve un cierto rasgo, vamos a decirlo así. Y si no tiene más elementos alrededor, ese rasgo, desde el punto de vista positivo, por ejemplo, vamos a decir, alguien que sea, vamos a decir, digamos que sea conservador desde el punto de vista material. Uno podría decir desde el punto de vista material como rasgo positivo, esta persona es ahorrador, es alguien que se le puede confiar un bien, que se le puede confiar dinero, lo que fuera, para mantenerlo y a lo mejor hasta para hacerlo producir, pensando incluso, ya que estábamos en el tema bíblico, en la parábola de los talentos, por ejemplo, no solo tener los talentos, sino multiplicarlos. Pero ese mismo rasgo de conservar el dinero, las cosas materiales, desde el punto de vista negativo, puede ser avaricia, puede ser no soltar y tenerlo, y entonces nos encontramos con un avaro como el descrito por Molière, por ejemplo. Exacto. Entonces, todos estos puntos tienen estas características, estas rasgos, tienen una parte positiva y una parte negativa, totalmente de acuerdo. Fíjate qué interesante que acá en la obra de Y habitó entre nosotros del maestro Martínez Monroy, es interesante que Jesús fue uno solo, de acuerdo a lo que nos cuentan en los evangelios, fue uno solo. Pero ¿cómo vive cada uno de estos personajes que seleccionó el maestro Monroy para la obra? El contacto con el mismo personaje nos da la posibilidad de ver al personaje, pero también a los que están hablando de él. Entonces, ¿cómo vivo yo el mismo suceso? Y nos ha pasado, ¿eh? Nos ha pasado a todos, porque todos a veces vivimos alguna cosa. Mira, me gustaría contar alguna cosa muy positiva para no irnos con las tragedias que a veces nos ha tocado vivir en México o en la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, alguna cosa muy positiva como, qué sé yo, por decirte, vamos a decir, México gana una medalla de oro, creo que es en la Olimpiada de Londres, en fútbol. Algunos lo viven de tal manera gozosa que sabes que tengo que festejarlo con el resto de la gente. Me voy al Ángel si estoy en la Ciudad de México. A lo mejor los chicos de Guadalajara, los chicos, las chicas de Guadalajara se fueron a la Minerva a festejar, Exacto. no lo sé, pero me tengo que ir a un lado a festejarlo porque esta alegría es tanta que tengo que disfrutarla. El mismo hecho para gente como yo que no nos gusta mucho el fútbol porque ni lo entiendo. Esa es la verdad, no termino de entender las reglas. Pues yo digo, oye, qué bueno que el equipo de México ganó medalla olímpica. Lo que sigue. Entonces, el mismo hecho se puede vivir de distintas maneras y en este caso estamos viendo, tú decías, el lado positivo y el lado negativo por hacerlo de esta manera. Acá el maestro Monroy lo está mostrando desde muchos lados,
desde 4 lados, pero podríamos haberse elegido otros más, el maestro pudo haber elegido más, claro, se hubiera vuelto una obra muchísimo más larga, pero Claro. acá apenas en 1 hora y 20, me parece 1 hora y cuarto, está mostrado muy bonito, muy, muy bonito, sobre todo debo decir, de manera poética, que eso es muy bonito. Y además, quitando toda la parte mítica, quitando la parte mítica y centrándose en lo humano, porque eso es lo que nos va a pegar a todos en el interior. Al respecto de esto, eso me parece muy, muy importante comentar. No, ya lo dijimos en la plática con Esteban, pero no está de más recordarlo. Y habitó entre nosotros no es un texto que proponga, que priorice, que dé énfasis a una visión religiosa de ningún tipo. No está tratando de mostrar a un Jesús místico, maravilloso, hijo de Dios, etcétera. Si bien hay algunas frases que vienen, digamos, de un lenguaje judeocristiano, Sí, en sí. realidad no está hablando de una visión religiosa, sino que está hablando, como hemos venido hablando, pues ya durante unos minutitos, ¿verdad? De personas, de la visión de las personas, de cómo las personas se modifican a sí mismas o se ven tocadas a sí mismas delante decíamos, de un hecho, pero aquí este hecho es una persona, ¿no? Así es. Cómo esta persona es capaz de cuestionarme y de llevarme a un nivel de autodescubrimiento, de autorreflexión o de autonegación tan Ok. grande después del cual ya no puedo ser el mismo, Sí, 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 ¿no? totalmente, totalmente. Cómo ese hecho te cambia la vida. A veces, sobre todo en los últimos años, en esta época más reciente, se usa de manera muy a la ligera, creo yo, el término me cambió la vida. Ujú. ¿Tú sabes qué? Fui a ver una película de Christopher Nolan y me cambió la vida. Pues habrá gente a la que una película de Christopher Nolan le cambió la vida. A estos personajes que estamos viendo en escena les cambia la vida, pues que se encontraron con Jesús. Bueno, pues sí, entonces estamos viendo esa toma de conciencia en algún caso, porque hay algún personaje que prácticamente me rehúso a dejar lo que tengo porque me implicaría tomar conciencia. Qué bonito es el otro texto de Magdalena que dice, soy un ser humano con la responsabilidad de mi vida en mis manos. Exacto, exacto. Mira, y bueno, ya último temilla, que a lo mejor no es necesariamente corto, pero último temilla, a propósito de cambios de vida. A propósito de cambios de vida. Digamos, si hay una cosa que tenemos tú y yo en común, aparte de los años que tenemos en la compañía, es que ni tú ni yo venimos del ámbito profesional teatral. Es decir, Así no es. estudiamos actuación en una escuela, ¿no? Podríamos decir, tú tienes más experiencia que yo, pero podríamos decir que nuestra carrera actoral es relativamente joven, no como nosotros, ¿no? Es cierto, sí, 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 ¿No? Respecto a nuestros compañeros de escena, pues probablemente somos los menos experimentados. seguro. Eh, ¿cómo pasó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues dicen que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Exacto. Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a Fernando Martínez Monroy, desde 1986. Yo vengo del área de la química y Ujú. Fernando daba el taller de teatro de la Facultad de Química, junto con el querido Jesús Humberto Florencia. Ellos dos lo llevaban. Entonces, pues de ahí conocí yo a Fernando, nos hicimos muy buenos amigos y seguimos a lo largo de los años. Cuando hizo falta el productor, pues aquí está el productor, y seguí y seguí. Y luego una querida amiga nuestra, la maestra Pilar Villanueva me insistía mucho, junto con Fernando, debo decirlo, los dos, me decían, tú eres actor de closet,
ya sal del closet. Entonces, a través de los cursos de improvisación con Pilar Villanueva, me atreví a subirme a escena y es cierto, después pues hemos tomado cursos, tú lo sabes bien, cursos de actuación con distintas instancias y hemos estado en escena y así es como llegamos. Yo hace rato, en los primeros minutos, yo decía que tengo 25 años de productor, pero tengo 12 de actor improvisador. Entonces, sí, me costó trabajo al escenario porque me daba miedo, no lo voy a negar, pero después vi que subirse al escenario y subirse a dar clase no es tan distinto, es pararse frente a otro, es convencer, es ser honesto, es transmitir y estar muy a lo que la persona que está delante me está dando en retroalimentación. Claro, eso está muy bien porque nos ayuda a retomar un poquitito algo de lo que hemos dicho, ¿no? La misma habilidad o la misma experiencia de vida me sirve para una cosa que para la otra, ¿no? Entonces, sí, porque no quisiera que la gente se quedara con la idea de que siendo los actores menos profesionales, tú y yo, que además somos los que nos llevamos al final de la obra, ¿verdad? Que siendo los actores menos profesionales, esto quiere decir que la tensión dramática o la calidad del trabajo va a disminuir. No, Yo no, no. creo, yo creo que una cosa que tenemos en común, además pues de los veintitantos años de estar en la clase de Fernando, en los talleres, etcétera. Y una cosa que tenemos en común es que pues estamos constantemente tratando de observar y de aprender de nuestros compañeros, ¿no? Sí, Entonces, mal que bien, de los mundos de donde venimos, ¿no? Tú vienes de la química, yo vengo de la música, de los mundos de donde venimos, pues traemos nuestras herramientas, traemos nuestro bagaje y vemos para qué nos sirven acá, ¿no? sí, Este, sí, sí. Pero no solo para qué nos sirven acá, fíjate qué interesante, porque la química, a veces se pensaría que la ciencia, por ser una ciencia dura, en mi caso la química, eh, es muy fría. Es fría si lo vemos como el libro académico de capítulo 1 y capítulo 2. Sí, puede serlo, pero, pero si lo vemos como desde el punto de vista experimental, en la experimentación hay que estar muy abierto, muy observador, muy atento a los detalles, anotarlo todo, hacerlo propio. Y perdón, pero a reserva de lo que tú indiques, la música me pide lo mismo, me claro, pide, tienes que estar conmigo, siéntelo, toma los detalles, escucha esta nota, la duración de la nota, la química igual. Y eso, perdón, pero en eso estamos entrenados tú y yo, y son cosas que traemos al teatro. Y además, si le sumas que tenemos un texto maravilloso y tenemos yo he tenido la gran fortuna no solo de que me haya dirigido en esta ocasión Esteban, pero, pero he tenido directores muy buenos que además me han cuidado mucho, me han dado consejos, me han llevado y por lo mismo que decía yo hace un momento de mi formación, donde tengo que estar atento al detalle, escuchando, pero viendo, pero incorporando, eso me ha permitido, y creo que es también tu caso, porque te veo en tu desempeño actoral en escena, incorporar e intentar cada vez más mejorar y llegar al nivel de estos actores con los que convivimos, que son muy, muy buenos. Esteban Montes, Mario Alberto Moreno, Alicia Lara está haciendo un trabajo muy, muy bonito. claro. Sí, sí, pues ahí está un poco el asunto, ¿no? Como no sé si voy a exagerarlo, pero es más o menos, me parece, en nuestro caso. El teatro ha funcionado como Jesús para los personajes, ¿no? Así, el teatro para nosotros ha funcionado como Jesús para los personajes, ¿no? Es como este parteaguas, ¿no? Que nos remueve muchas cosas, ¿no?
Sí, 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 sí. Mira, nos remueve muchas cosas y ese remover las cosas nos permite conocer cosas que no se crearon, ahí estaban, pero yo me imagino como estos vasos de agua, como un agua, qué sé yo, un agua de tamarindo, si gustas. Por Mm. ejemplo, si la dejas un rato, se sedimenta, pero nada más tienes que agitar un poco y toda la pulpa, todo eso que ya estaba ahí, lo puedes saborear. Pues, pues ese agitar, ese moverle a lo que ya teníamos todos, es lo que hace el teatro, es lo que hace el teatro, eso es, y por eso es que el teatro está vivo. Entonces, siempre yo les digo, quien va a ver teatro, no buen teatro, quiero decir, teatro bien hecho, bien escrito, bien actuado, bien dirigido, bien iluminado, un buen teatro, no va a salir igual que como entró, no va a salir igual. Y debo decir, quizá cree que salió igual, y garantizo que poco tiempo después le van a empezar a caer veintes, como decimos en México. Se va a empezar a dar cuenta de tantas cosas, como dice Pedro, justamente en Habitó entre nosotros. Ay, perdón, esto no es burla, es que me estoy dando cuenta de tantas cosas, estoy entendiendo tantas cosas. Es eso, el teatro remueve, pero remueve lo que ya está. Solo es reconocerlo. Exacto. Bueno, pues gran reflexión, gran cierre. Pues muchas gracias Francisco por compartir con nosotros esta visión. Siempre es una delicia y un placer conversar, lo sabemos, y ahora Gracias. hacerlo en público, bueno, pues qué mejor. Pues Pues muchísimas gracias. no se pierdan y habitó entre nosotros, que está en el Foro Shakespeare, insisto, los martes. Cabe mencionar que a Francisco Javier pues tiene un viaje porque pues, su vida de químico continúa, su vida de académico en química continúa, y entonces se nos va de sabático. Tu última función es Mi última función es, ahora te digo, 6 y 7, 13, el 14, el martes 14, martes 14. martes. Martes 14 de mayo es la última función en la que ustedes podrían disfrutar de este señor actor, don Francisco Javier Rodríguez, disfrutar su personaje de Pedro, que es una propuesta muy bonita, es un personaje muy conmovedor, es un momento muy hermoso de la apuesta, me atrevo a decir, el personaje de Pedro y cómo lo está haciendo Francisco. Entonces no se lo pierdan. La obra continúa, va a haber ahí un cambio de elenco, entro yo a ser Pedro después, ya luego si van a ver a Francisco, luego vayan a verme a mí, ¿no? Sí, Haciendo sí. Pedro. Y Mario Alberto Moreno toma también el personaje de Jesús en las últimas funciones. Entonces, no se lo pierdan. Nosotros seguimos hasta junio, Hasta el todavía 4 de junio. Hasta hasta el el 4 4 de de junio junio ahí seguiremos. en el Foro Shakespeare. Entonces quedan unas cuantas funciones para que nos vean. Y bueno, pues muchas gracias también por escucharnos, por estar aquí en este diálogo teatral, en este nuestro teatro. La próxima semana estará con nosotros Jimena Macías de la obra Pasaportes, que también es otra de las obras que tenemos en cartelera en Apeiron. Y por supuesto, no olviden que seguimos con In Memoriam el Zoológico, que está en el Foro Fernando Martínez Monroy de Apeiron Teatro los días sábados. Parece ser que va a haber, si les paso el chisme, parece ser que va a haber un ajuste de horario. Está siendo a las 6 de la tarde, pero creo que va a ser a las 5, porque pues esa obra, además de intensa, es un poquito larga, ¿no? Es el Señor de los Anillos del teatro, entonces toma un ratito de verla, entonces para que la gente pueda verla con calma y no esté con la preocupación de que los deja el metro. In Memoriam el Zoológico va a estar a las 6 de la tarde, pero seguramente se va a modificar a las 5. Todo esto lo puede usted ver en nuestras redes sociales de Perón Teatro, en el Facebook, ¿no? @Apeiron Teatro, en el Instagram, @ApeironTeatroAC, y en el TikTok, @Apeiron-teatro.
Ahí estamos y bueno, pues muchas gracias, gracias por vernos, gracias por comentar, por ahí alguna persona ya nos mandó algunos comentarios, muchísimas gracias, siempre nos da gusto dialogar con todos ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias.